dejando evidentemente la responsabilidad en los líderes espirituales de la iglesia. Que solo el 10% lea la Biblia con sus hijos, seguramente también me dice que las familias del día de hoy están o muy entretenidas, o muy ocupadas, o muy estresadas. Que no viven una vida familiar espiritual y genuina. Son estas las razones también que si los padres no viven espiritualmente con sus hijos en la casa, en sus hogares, menos entonces los mandarán a menudo a la escuela dominical. No les importa. La vida espiritual de sus hijos no es una prioridad, pues pensamos que todavía ellos están pequeños. Ahora, lo preocupante de esto es que muchos padres ni siquiera sienten preocupación y tampoco les inquieta llevar esta forma de vida. Normalmente esto pasa por dos razones. La primera de ellas es que los padres siguen un conducto regular religioso. Es decir, se va a los cultos, se ora cuando se tiene que orar, se manda a los niños cuando quiere mandar a los niños a la escuela dominical, o sencillamente hace lo que los mismos propios padres de uno hicieron con uno mismo. Y lo otro, hermano, el por qué sucede estas cosas, es por algo que hoy día vemos claramente, que es el conformismo. Vivimos no de una experiencia espiritual, sino solamente nos alimentamos de migajas que caen del rico. O sea, vivimos solamente por la misericordia de Dios y llegamos a creer, de sentirnos contentos de darle a los hijos la oportunidad de asistir a la iglesia. Y si mi hijo o mi hija llega a tener una experiencia mucho mayor, como a lo mejor en los cultos o en los retiros, los vemos no como algo normal, sino como algo extra. Así los padres son felices, los niños reciben un poco de instrucción, algunas experiencias extra, la iglesia sirve a la gente y suena todo muy maravilloso, mas este enfoque, querido hermano, no es la verdad de la responsabilidad que nos toca a nosotros como padres. La iglesia, consciente o inconsciente, no puede bajo ningún motivo llevar la responsabilidad de la familia en el campo de la educación de los niños, porque formaremos una dependencia poco saludable en el cual la iglesia toma un rol que solamente los padres pueden y deben tomar. El plan de Dios es que los padres sean la fuente principal del desarrollo espiritual de sus hijos. ¿Y qué tienen que hacer entonces los padres? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Los padres deben y tienen que brindar a los hijos las enseñanzas espirituales elementares. En Deuteronomio 1:31 dice: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el padre a su hijo. ¿Quiénes son entonces los que traen a sus hijos a Dios? Definitivamente no es la iglesia, sino son los padres. Son ellos los principales proveedores de la dirección y del cuidado espiritual de los niños. En Deuteronomio capítulo 6, de 4 al 9 dice en parte: y repetirás a tus hijos y hablarás con ellos cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando anden por el camino. Todo esto es una instrucción de los padres. Hoy en día, como no acostumbramos al niño a la palabra y al respeto de las cosas de Dios, se nos hace más fácil entonces, como le explicaba, darle o pasarle un iPhone, un iPad, donde ellos cambien en el sentido del por qué mamá y papá van a la iglesia. Entienda, hermano, que podemos cambiar las formas de crianza siempre y cuando no alteremos los principios de Dios. En Efesios 6:4 dice: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En Lucas 8:39, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Y qué quiere decir eso? Es que usted, padre, tiene que dar ejemplo para que sus hijos tengan un buen ejemplo, una buena estructura. Si no, usted solamente está provocando ira en sus hijos. Usted está provocando rebelión en sus hijos. Cuando la familia, cuando el hogar no están funcionando. Punto 2.
El propósito de lo que usted enseña a sus hijos espiritualmente es inculcar en ellos la pasión para amar y obedecer y servir a Dios. Usted como padre está capacitado por Dios de inculcar la pasión en ellos. Es por eso que no se trata solamente de conocimiento, sino se trata de no solamente tampoco de cumplir una labor como un religioso más, o en la casa o en la iglesia, como si primeramente usted no se envuelve primeramente usted en las cosas de Dios. Si sus hijos no captan esa pasión en usted, más difícil se le hará vivir entonces a ellos y servir a Dios. Porque ellos no puedan experimentar algo que no conocen. ¿Cómo usted puede saber que está empezando esa pasión en sus hijos? ¿Cómo usted lo puede saber? ¿Cómo usted puede saber que esa pasión está empezando ya a funcionar en sus hijos? Fácil, hermano. Por su conducta, por sus decisiones y por sus elecciones. En Mateo 12 dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de mi Padre. Para llegar a esto tiene que haber no solo un conocimiento, sino también sabiduría y discernimiento. En Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas de viejas. El niño crece, hermano, no va a ser todo el tiempo niño, y llega a la adolescencia, llega a la juventud. Y ellos tienen que saber desechar las fábulas profanas que no les sirven a ellos. Y ellos tienen que empezar a entender qué es lo bueno para ellos y qué es lo que es malo. Pero para que esto funcione, primeramente nosotros tenemos que hacer un buen trabajo en ellos cuando ellos están pequeños. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17 dice en parte, y que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que en Cristo Jesús. Todas las escrituras inspiradas por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Imagínese, hermano, si usted lee bien este versículo, de repente lo lee muy rápido, pero esto es un escalón. Dice que desde niño ha sabido la Sagrada Escritura. O sea, el punto 1, las Sagradas Escrituras son inculcadas cuando la persona se es niño. Cuando eso ya está dentro, entonces ellos empiezan a tener razonamiento de la salvación de Cristo. Cuando ellos tienen esa salvación de Cristo, entonces recién la Escritura a ellos lo pueden hacer sabio para redarguir, para corregir su vida, para instruir en justicia y para que un día llegar a ser tan perfecto como Dios quiere que seamos. Es un curso. Es un curso. No viene de la noche a la mañana. Viene poco a poco. ¿Qué más? Los padres deben comenzar la enseñanza espiritual de sus hijos mientras estén pequeños. Ya se lo decía, Isaías 7:15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Instruye al niño en su camino, dice en Proverbios 22:6. Y aunque fuera hijo, no se apartará de él. Entonces, ¿cuándo se instruye? ¿Cuándo se enseña para que él pueda discernir después lo bueno y lo malo? Cuando esta persona o cuando su hijo se es niño. Su hijo o su hija tiene que llegar a entender que el adorar a Dios es una de las responsabilidades más importantes de los creyentes. No es un trabajo individual, hermano, la adoración a Dios. Es un trabajo familiar. Es por eso que es importante que usted con sus hijos adorando en la iglesia. No se separe de ellos. Deuteronomio 16:11, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hija, tu hijo, tu siervo, etc. Amén. Todos juntos. El desarrollo espiritual de su hijo es un proceso continuo y de por vida, hermano. Deuteronomio 11:19 dice, hablando con ellos durante el camino, etc. Todo lo que ya le he explicado, todo el tiempo es un proceso. No piense de que su niño va a cambiar de la noche a la mañana o de repente va a ser bonito de la noche a la mañana o va a cambiar su carácter o su personalidad de la noche a la mañana. No, es un proceso de por vida.
Punto 5. Parte de la responsabilidad de los padres es implantar una disciplina adecuada en la vida de los niños y evitar consentirlos. Ya se lo decía un poco, la disciplina de los hijos es por el deseo de protegerles, hermano. No vaya nunca a disciplinar por ira o por castigo. En Proverbios capítulo 3, 11 y 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo. Y en el 13:1 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Desde cuándo? ¿A qué se refiere? Cuando se es pequeño. Cuando se es pequeño. Es ahí donde usted lo tiene que corregir. Normalmente a veces le dejamos pasar muchas cosas y cuando ya empiezan a tomar después de los 9 años, como le decía, determinaciones y empiezan a tener sus propios pensamientos, nos asustamos. Y decimos, ¿quién nos cambió al niño? Es que nadie le cambió al niño. Es lo que usted dejó pasar al niño. Es lo que usted le dejó hacer. Son consecuencias nomás de la crianza. Amén. Dice en Proverbios 23, 12 al 14, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Son los padres, hermanos, los que deciden, no los hijos. He oído, hermanos, que cuando los hijos de repente no vienen, me dicen, hermano, ¿sabe que mi hijo no quisieron subir a la escuela dominical? Los otros hermanos me dicen, hermano, ¿sabe que mis hijos se quedaron dormidos y no llegaron a la escuela dominical? Como si fueran los hijos los que decidieran y no los padres. Como que si fuera la responsabilidad de los hijos y no de los padres. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted cuando le dijo, no hijo, usted tiene que ir? ¿Sabe, hermano? Yo con mi hijo iba a todas con ellos, no lo dejaban ni a sombra, entonces me tenían que acompañar a todas partes. Iba a la reunión, ahí con ellos a la reunión. Iba a la otra reunión, ahí con ellos a la otra reunión. Andaba a la rastra con ellos, hermano. Y no todo el tiempo tuve auto. Así que andaba corriendo en los tunnelbanas y en los trenes con ellos. No todo el tiempo me pude comprar un auto, porque la vida da muchas vueltas, la economía arriba y abajo. Pero ahí estaba, no me quedaba quieto. Si tenía que ir a alguna parte, si tenía que ir a alguna reunión, si tenía que ir a alabar a Dios, si tenía que ir a orar, iba con ellos. ¿Qué más, hermano? La transformación espiritual de nuestros hijos requiere de la gracia y del poder de Dios. Por esto, hermano, debemos orar, pero mucho, mucho por nuestros hijos, para que Dios los impacte. Esto requiere dedicación, requiere lloro, clamor, dolor. Ejemplo, hermano. Ana, que no podía tener hijos, que dice la Biblia, lloró abundantemente para que Dios impactara su vientre. Y le dieron un hijo, que incluso Elí pensaba que ella estaba ebria. La palabra también nos narra que David derramó como agua su corazón delante de Dios cuando veía que los pequeñitos desfallecían de hambre en las entradas de las calles. Lamentaciones 2:19. De esta misma forma veo, hermanos, que nuestros pequeños desfallecen del hambre espiritual. Veo cómo el diablo se los roba en una sociedad cada día más torcida y nosotros como padres egoístas solamente preocupados de nosotros mismos, de nuestros problemas, de nuestras economías, de lo que tenemos o lo que no tenemos. Dios sabe que Él demandará la vida de nuestros pequeños. La base de la enseñanza, hermano, siempre será la Biblia. ¿Qué le enseña a sus hijos? ¿Qué cuánto le lee? El lobo feroz, la Caperucita Roja, ¿no? ¿Sabe? Una vez, cuando nosotros empezamos con primera vez con la semillita, fue divertido, ¿no? Porque empezamos como normalmente empiezan, nos reunimos todos y le decimos, ya, ¿quién quiere cantar una canción? Y todos dicen, ya, yo quiero cantar una canción. Ya, canten. Vince, spinde. Ya. Ya, otra.
Bebe vita la joro. Oiga, yo le dije, ¿y no se sabe ninguna canción de Dios? Una se lo sabía, que era la Melinda. Ella sabía las canciones y ella los cantaba. Y ella se lo enseñaba al resto. Pero es increíble lo que nosotros les inculcamos a los niños. Porque los niños aprenden rápidamente, van al doggy y ya a las 3 semanas están hablando sueco y le están hablando sueco a usted en la casa. ¿Sí o no? Y me decimos, como somos nosotros padres modernos, le contestamos también en sueco. Siento que van a una iglesia hispana donde el pastor habla español. Y le robamos un idioma extra. Hermano, hable el español a sus hijos. Porque el sueco lo van a saber igual. El inglés también. Pero el español es necesario para que cuando usted le quiera explicar algo, lo puedan entender. Porque hay muchas cosas que nosotros podemos explicar mejor en sentimientos, en pasión, en nuestro propio idioma. Pero si ellos no captan eso, si no captan ese español, ese castellano, entonces ¿cómo le van a comprender? Para mí es muy, siendo de que llegué a muy temprana edad a este país, ¿no? Como a los 14 años, llegué a Suecia. Y me siento raro en decirle a mis hijos, yo älskar dig, en decirle, te amo, hijo mío. Amén. Es por eso es importante el idioma. No le quite ese idioma a su hijo. Porque es importante que ellos entiendan también lo que se está predicando aquí adelante. Amén. Entonces la base de la enseñanza siempre es la Biblia. Romanos 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Amén. Así de que no es solamente que ellos sepan cómo manejar el iPad o cómo manejar el mejor juego o cómo arrancarse de la reunión, sino primeramente ellos tienen que saber la palabra de Dios. Los pequeños mantienen perspectivas y razonamientos infantiles a menos que los padres le ayuden a crecer más allá de un pensamiento limitado. En Proverbios capítulo 17, versículo 21 dice, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. En Corintios capítulo 13, versículo 11 dice, cuando yo era pequeño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo ya fui hombre, dejé lo de niño. Es importante, hermano, que nuestra enseñanza tiene que ir siempre en aumento, ¿no? No a lo largo de la palabra, sino en la madurez de ella. Ejemplo, a un niño pequeño de 2 o 3 años podrá estar a lo mejor poco tiempo quieto, es verdad. Pero a medida que su hijo va creciendo, como le decía, las exigencias también tienen que ir aumentando. Amén. Usted, hermano, la encuesta incluso arrojaba que los padres, por ejemplo, no le hablaban de la sexualidad a sus adolescentes. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el niño es pequeño, el padre, como quiere que hable pronto, le hable y le hable y le habla, ¿no? Se ha dado cuenta y le hablamos. Hoy día hizo una palabra, dijo esto otro, ¿no? Y le hablamos y le hablamos y le hablamos. Pero a medida que el niño va creciendo, ya no le hablamos tanto. Y nosotros nos empezamos a quedar callados. Y es cuando más ellos necesitan que les hablemos. Es increíble. Porque pensamos que ya están grandes. Pensamos que ya están grandes, que no tienen ningún problema. Hermano, siempre he dicho, niños pequeños, problemas chicos. Niños grandes, problemas grandes. Amén. Así que es importante lo que le estoy diciendo. Padres que están aquí, usted tiene que entender que la visión que los niños tienen del mundo se forma a partir de la visión que los padres tengan del mundo. Ya se los dije un poco. La visión que tú tienes de lo profano y lo divino, del bien y del mal, de lo correcto, de lo incorrecto, de lo que tú dejas hacer a tus hijos
y de lo que le dejas hacer a tus hijos. Es esa la visión que los niños también van a aprender de ti. En Lucas capítulo 6, 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo aquel que fuera perfeccionado será como su maestro. ¿Quién es su maestro? Porque aquí tenemos dos opciones, hermano. O tú eres el maestro de tu hijo, o el mundo lo hará por ti. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres tú ser el maestro de tus hijos? ¿O prefieres que el mundo tome la maestría de tus hijos? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Cómo lo haces? ¿De qué manera lo manifiestas? ¿Qué le enseñas? ¿Lo que ves? ¿Eres íntegro en tus caminos? ¿Le das ejemplos a tus hijos? ¿O solamente le das palabra? Porque el niño crece, hermano. El niño crece. Y en un momento dado, el niño te va a empezar a contestar. Y a lo mejor no te va a gustar lo que te está contestando. ¿Por qué no te gusta? Porque por dentro sabe que tienes razón, pero sabe que el niño tiene que actuar de una manera diferente. Pero si tú no le has enseñado esto desde niño, entonces, ¿qué podemos esperar, hermano? ¿Qué podemos esperar? Punto 10. Usted como padre tiene que guiarle a que ellos entiendan que ellos rendirán cuenta a Dios. Mire, hermano, este es el último punto y es como una conclusión de todo el resto. Así que quiero que me ponga mucha atención. Yo sé que están cansados, hermano, pero póngame atención estos últimos minutos. Por ejemplo, ellos tienen que saber que no solo rendirán cuenta a usted como padre, porque cuando el papá no está, ni la mamá tampoco, entonces tendrán cuidado ya que sabrán que sí tienen que rendirle entonces cuenta a Dios. Porque el niño crece y usted no sabe todo el tiempo dónde está o lo que está haciendo. Para que esto funcione, hermano, necesitamos 3 bases fundamentales, básicas, piedras básicas, 3 metas a fin de ayudarnos a formar y criar hijos según los hijos que Dios quiere que formemos. Hermano, en otras palabras, establecer fundamentos para que cualquiera que sea el área en que Dios los ponga, a cualquier situación en que su hijo estén, ellos puedan salir adelante y puedan salir adelante. Amén. Esta base la sacamos de 1 Timoteo 1:5. La primera es cultivando amor de un corazón limpio. Este es el principal mandamiento que Jesús dejó. En Mateo capítulo 19 dice, amarás. Ya se lo he dicho antes, ¿no? Amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y dice, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en este versículo, la única palabra que se repite 2 veces, amarás. O sea, el amor. Somos hechos para amar a Dios y somos hechos también para amar al doble. Aquí hay una doble acción, hermano. Una doble actitud. Los hombres seculares insisten en decir que uno puede amar al ser humano sin Dios. Pero Jesús dice que uno solo puede amar a Dios que uno solo puede amar, al ser humano si uno primeramente ama a Dios. Ahí el problema de los matrimonios. Ahí el problema de las dificultades de los matrimonios. Porque no sabemos que la solución está en Cristo. Porque entre más tú te llenas del amor de Dios, más amas y respetas al que tienes a tu lado. Amén. Si alguien está pasando por un problema, sea de cualquier índole o matrimonial, déjeme decirle que la solución siempre va a estar en Cristo. Pero para eso tú tienes que llenarte del amor de Él. Llenarte del amor de Él. Para que puedas proteger, para que puedas amar al que está a tu lado. Amén. Aquí, los problemas matrimoniales, por ejemplo, cuando no entendemos que la única solución está en Cristo. Hermanos, necesitamos dirigir a nuestro hijo hacia el objetivo de amar a Dios y también de que amen al prójimo tal como Jesús lo hizo.
¿Qué otra cosa necesitamos para ellos? Desarrollar una buena conciencia en los hijos. Uy, esto es una de las partes más difíciles, querido hermano. Desarrollar una buena conciencia. Hermanos míos, hay ciertas actitudes y prácticas de Dios que son fundamentales para el conocimiento real. La actitud que el niño tenga en su corazón es el marco donde las verdades son colocadas. Por ejemplo, en un juego, si no hay orden, tampoco hay reglas. En Proverbios capítulo 1, del 7 al 8, nos da una clara idea de cómo desarrollar una buena conciencia. Dice que en el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiero que tenga eso bien en la mente, porque esto es algo pero primordial, porque es el principio de tener una buena conciencia, es que el niño, que usted padre preeminente y su hijo pueda comprender el temor a Jehová. El temor a Jehová. Amén. Así es. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la doctrina, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Mire, el fundamento para formar una buena conciencia es el temor a Dios, porque este es el principio de todo ser humano. Pero no se trata solamente de instruirlos solo en conocimiento teórico, sino de una manera en que ellos perciben las cosas de Dios. ¿De qué manera sus hijos perciben? Porque una cosa es tener teoría y otra cosa es percibir a Dios. Una cosa es que su hijo aprenda un versículo bíblico y otra cosa es cómo perciben en su corazón ese versículo bíblico. Amén. Es esa forma que ellos perciben que les forma a ellos lo que llamamos la conciencia. Una buena conciencia. ¿Me están entendiendo, querido hermano? Por esta razón, la instrucción es necesaria para una vida en santidad. Aún más, un niño podrá, escúchame bien, un niño podrá tener una buena conciencia cuando tiene temor de Dios. Y esta es normalmente por dos razones. La primera, cuando los patrones, las bases y los fundamentos de Dios no solamente son un conocimiento teórico, sino son un conocimiento espiritual. Llega el niño, llega el joven a temerle a Dios en vez de al hombre. Y sabe que aunque no esté mamá y aunque no esté papá en el hogar, ellos como tienen el temor de Dios, podrán actuar según ese temor de Dios y podrán actuar correctamente a pesar de que estén solos. Pero eso, hermano, eso es algo que se inculca desde niño. Desde niño. ¿Qué otra cosa? Una persona que teme a Dios escucha su conciencia y cuando esa persona se equivoca, también lo corrige. Normalmente nosotros lo hacemos eso. Cuando nos equivocamos, corregimos, porque tenemos conciencia, tenemos temor de Dios, ya que se siente incómodo con su culpabilidad. El temor del Señor es la obediencia al Señor. Una persona que teme a Dios permite que los pensamientos y los propósitos de Dios influyen en lo que piensa. Y según en lo que piensa, en cómo actúa. Amén. En lo que piensa, en lo que hace, en lo que dice. Ahora, por lo contrario, la ausencia del temor de Dios significará que ese niño o ese joven no tenga conciencia alguna de las consecuencias de desobedecer a Dios. Podrá saberlo teóricamente, como todos lo saben, pero no conscientemente. Ahí es el problema. Es porque el niño sabe, pero no actúa. Al joven se le dice, no hagas esto, no hagas este otro. Van a un retiro, dicen, gloria a Dios, amén, ahora sí, pero lo hacen igual. Se apartan igual. ¿Por qué? Porque lo saben teóricamente, pero no lo saben conscientemente. Amén. Son los padres que cultivan a sus hijos el temor de Dios. En Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oiga, hermano,
¿quiénes son los que pueden inculcar el temor de Dios en sus hijos? Los padres. ¿Por qué? Porque dice claramente que es el padre el que da la instrucción. En otras palabras, es el padre el que da la disciplina. Y es la madre el que da la dirección. Son roles diferentes. Roles diferentes. Es por eso que el matrimonio es tan importante para los hijos. Yo a mis hijos nunca, jamás les he pegado o los he maltratado o les he hecho algo para que me obedezcan. Pero siempre es algo extraño, pero cuando la mamá le dice algo, tiene que decírselo una, tiene que decírselo dos, tiene que decírselo 3, 4, se cansa. Uno llega a la casa y dice, estos niñitos no me hacen caso. Anda tú. No sé por qué no me hacen caso. Ya le digo, yo voy. Ya, Janine, se me acuesta ahora. Voy al otro lado, ya se muere. Ahora se me acuesta. Cierra la puerta y se acuesta. ¿Por qué sucede eso? Porque los roles ya están puestos por el Señor. Amén. ¿Quién es que disciplina? Es el Padre. ¿Y quién es que dirige con amor? Es la Madre. Amén. Y son esta mezcla tan hermosa el que hace que el niño tema a Dios. Aleluya. Así que son los padres los importantes. Ahora, inculcar, instruir, enseñar el temor de Dios a nuestros hijos es la más grande protección, hermano, que sus hijos pueden tener en el mundo y en esta sociedad. Porque a lo mejor usted no va a saber dónde están, pero sí va a saber que van a estar haciendo el bien porque tienen temor de Jehová. Amén. Temor de Dios. Tenemos que inculcarles eso. Es importante. Tercero, forme a su hijo con una fe no fingida. Los padres necesitamos cultivar una fe no fingida, hermano. No podemos hacernos los payasos, los cristianos así. Ay, ahora soy cristiano y ahora soy mundano. ¿Ah? Porque eso es fingir. Y el niño puede jugar, pero el niño toma las cosas en serio. Los que le dicen sus papás las toman en serio. Sé, hermano, y que aquí a lo mejor veo, la mayoría son mujeres, son madres. Y los padres pocos, porque muchos brillan por la ausencia. Y sé de que hay muchas mujeres solas con sus hijos, que tienen que estar criando y muchas veces dice, yo tengo que ser de padre y de madre. Hermana, no se equivoque, usted nunca va a poder ser de padre. Hay un solo padre. Los roles ya están constituidos. Lo que puede hacer es que usted guíe a su hijo a que su padre es el Padre Celestial y que Él lo sabe todo y Él lo ve todo. Amén. Sé que es más difícil, pero sé también que a ustedes Dios les da un mayor valor y les da una mayor fuerza en poder llevar a sus hijos adelante para que no se pierdan. Amén. Así que la fe no tiene que ser fingida. Por ejemplo, los frutos del Espíritu. Si no tenemos fe genuina, verdadera en Dios, entonces ninguno de estos frutos del Espíritu serán posibles. ¿Cuáles son los frutos? En Gálatas 5 usted ya se lo sabe de memoria. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Mire, hermano, mire lo que les voy a decir. Los hijos, sus niños, pueden tener fruto del Espíritu. Primero, son amorosos porque por fe ellos creen que otros son importantes y son hechos a la imagen de Dios. Son gozosos porque conocen a Dios como su Padre. Son pacíficos porque confían en la presencia de Dios en todo tiempo y circunstancia. Son pacientes porque confían en Dios que suplirá todas sus necesidades. Son amables porque caminan en la gracia y misericordia de Dios.
son buenos, porque reflejan la bondad de Dios en el trato con otros. Son fieles, porque honran a Dios imitando a Dios y a sus padres. Son nobles, porque rechazan actos de manipulación y pueden entender las necesidades de otros. Y son capaces de ejercer un autocontrol, porque han aprendido por fe a mandar sobre sus pasiones. Esos son los frutos del Espíritu. Y esos frutos sus hijos lo pueden experimentar. Lo pueden experimentar. Conclusión. Nuestra meta, hermano, pareciera que fuera alta, pero es alcanzable. Alcanzable. Todo lo que enseñamos a nuestros hijos, consciente o inconscientemente, sea para bien o sea para mal, tendrá una consecuencia. El hogar donde usted está es el campo de entrenamiento para la vida. Las cosas que impartiremos a nuestros hijos son las que ellos recibirán. Deberíamos preguntarnos frecuentemente, ¿qué estamos impartiendo? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué es lo que ellos están recibiendo? ¿Nos gusta lo que estamos recibiendo? Nuestras palabras van de acuerdo con nuestras actitudes, con nuestros ejemplos. Seamos sinceros, queridos padres. Después de escuchar toda esta conferencia, seguramente nos damos cuenta que muchas cosas no las hemos hecho muy bien. Y hasta podríamos estar pensando que ya es demasiado tarde. Unos dicen, mis hijos son grandes, ya es demasiado tarde. Pero no se equivoque, no es tarde. Afortunadamente, tenemos la gracia de Dios. Afortunadamente, tenemos un Dios misericordioso. Afortunadamente, Él puede cambiarnos y posteriormente también cambiar a nuestros hijos. Pero es necesario tomar una decisión ya, una decisión en serio, una decisión que realmente cambie nuestras vidas. Debemos como padres mostrarle a nuestros hijos amorosamente la necesidad de Cristo, porque así ellos encontrarán el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo. Sea sabio, críe hoy a sus hijos para una futura eternidad. Como último, le digo a los padres que están aquí, son los padres, como decía el pastor, que tienen la máxima responsabilidad. Son los padres que tienen la máxima, el papá, que tiene la máxima responsabilidad en el hogar. Así que yo espero que un día que puedan oír esto, que se está grabando, puedan oírme, que son ustedes, como yo, que tenemos la máxima responsabilidad en nuestro hogar. Y que a nosotros se nos va a pedir qué hemos hecho con lo que Dios nos ha entregado. Amén. Gloria a Dios. En Génesis o en Timoteo capítulo 3 dice, habla que hay que saber como padre y varón de familia gobernar bien a nuestros hogares y tener bien sujeto a nuestros hijos. Como varones padres tenemos esta gran responsabilidad. Yo no sé, estos estudios, hermanos, me han costado meses en hacerlos. Porque al principio eran una cantidad enorme y lo he tenido que achicar para darle a ustedes lo esencial. Pero no me arrepiento, porque ustedes están aquí y sé de que de aquí para adelante ustedes van a tomar riendas de sus hogares y se van a, como dice en buen chileno, poner las pilas y saber de que de nosotros depende la felicidad, la salvación y la eternidad de nuestros hijos. Por eso se llama criando para la eternidad. O usted cría para la eternidad con Dios, o usted cría para la eternidad sin Dios. Usted elige, usted es el que cría.
Chao.